Está bien, hermano, oremos. Bendito Padre celestial y buen Dios, le damos gracias, mi Señor, porque nos permites estar reunidos, Señor, por esta plataforma. Gracias, Padre, por tu gran amor y tu gran misericordia, Señor, por permitirnos recibir tu palabra, Señor, por la enseñanza que nos da el hermano Nelson. Es para nosotros de gran bendición, Señor. Úsalo como un instrumento tuyo, Padre, que tu Espíritu Santo lo dirija siempre y a nosotros todos los que estamos conectados y los que hemos de conectarse, Señor, sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos y guiándonos en todo, mi Señor. Padre, para practicar tu palabra, Señor, no solo para escucharla, sino que la practiquemos cada día, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias, mi hermana Sandra. Y pues vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, que tiene el título de La oración eficaz, basada en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 20. Estos estudios me gustan mucho porque no se requiere de muchos versículos para aprender sobre un tema. En esta clase en específico sí vamos a consultar varios otros versículos, hacer referencias cruzadas, pero nuestro pasaje es muy cortito, muy puntual, en Santiago 5 del 13 al 20. Son 7 versículos en los que vamos a estar desarrollando el tema principal, ¿verdad? Que está tocando Santiago aquí en estos versículos. Y hay mucho que hacer en esta clase, vamos a ir avanzando un poco rápido. Así que vamos a dar inicio, como siempre, leyendo nuestro texto y vamos a así poder darle un seguimiento con nuestros ojos. Ahorita lo que vamos a ir viendo y vamos a ir marcando cierta palabra o palabras. Entonces aquí tengo las instrucciones. Dice, lee el texto y anota el tema principal del pasaje. Eso es lo primero que hay que hacer. Teóricamente habría que darle una primera lectura para ver cuál es el tema central del pasaje, pero por tiempo vamos a ir a la siguiente instrucción que dice, marca la palabra oración y sus sinónimos encerrándola con un óvalo en el texto de estudio. Entonces vamos a ir en el texto que tenemos aquí, vamos a ir marcando la palabra oración y sus sinónimos. Entonces lo voy a comenzar a leer y vamos a ir marcando y observando esta palabra. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Marcamos oración. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ok, ahí tenemos ya
el texto. Y como ven, son pocas referencias. Entonces vamos a ir contestando la pregunta. Contestamos la primera pregunta que teníamos ahí. Dice, lee el texto y anota el tema principal del pasaje. ¿Cuál creen ustedes que sea el tema principal del pasaje? Que básicamente es lo que hemos estado marcando, ¿verdad? La oración. La oración, exactamente. La oración es el tema central de la clase y del pasaje. El siguiente dice, marca la palabra oración y sus sinónimos encerrándolo en un óvalo con el texto. Ya lo hicimos. La siguiente dice, haz una lista de lo que dice el pasaje sobre la oración. ¿Qué aprendemos al ver este pasaje sobre la oración? Vamos viendo qué podemos aprender de cada referencia. Comenzamos con la primera, que es versículo 13. Dice, ¿está en alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué aprendemos de la oración en este versículo? Que si estamos afligidos debemos de orar. Exactamente. Si estamos afligidos, debemos de orar. Entonces, como estamos haciendo la lista de la oración, nada más le vamos a dar un poquito de vuelta y yo le puse, haz oración si estás afligido. Y puse versículo 13. Versículo 14, la siguiente, dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué aprendemos? Que si está alguno enfermo, ore por él y únjalo. Exactamente. Si hay alguien enfermo, hay que orar por él y ungirlo. Versículo 15. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué aprendemos en el versículo 15? Que la oración de fe salva. Exactamente. La oración de fe Salva al enfermo. salvará al enfermo. Ahí Podría es ser que interesante. salva, hermano. Sí, Podría ser hermano. ahí que salva, levanta y perdona pecados. La oración. Sí, exactamente. Yo iba a decir que cuáles son los efectos de la oración en ese versículo. La oración de Porque fe. dice, la oración de fe salvará al enfermo. Ujú. Entonces, primero lo salvará, pero también lo levantará Levantará. Ujú. y le serán perdonados sus pecados. Pecados. Amén. Entonces ahí vamos viendo cuál es el alcance de la oración, ¿verdad? Si está enfermo, lo sana, lo levanta, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces en el 16, ¿qué ponemos? Debemos de orar unos por otros. Y literalmente ahí quedó bien. La oración eficaz del justo puede mucho. Y orar con fe, hermano, porque cuando lo hacemos con fe, Dios pues ve el corazón de nosotros, ¿verdad? Cuando lo hacemos con nuestro corazón derramado ante el Señor, con esa fe, con ese amor para la persona que está enfermo, porque si oramos por orar y no lo hacemos con esa fe y con ese amor de que la persona, ¿verdad?, sea sanada, pues no sé, la verdad, cómo será en ese, cómo lo tomará Dios. Ujú.
Ya más adelante vamos a ir viendo esos detalles que nos está diciendo la hermana Sandra, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos o cómo es que debemos de orar? Adelante, mi hermano Ángel. Y disculpe, bueno, yo tengo un concepto de la oración, no sé si estoy equivocado, pero para eso estamos aquí, para que me corrijan. La oración es semejante a la ofrenda, al diezmo y a la primicia. La oración, alabanza, exaltación, perdón de pecados y petición. Es decir, cuando te acercas a Dios, primeramente es la grandeza de Dios, hasta donde puedas avanzar. Luego que ya te pusiste en ese término, va que pides perdón a Dios por las cosas, ¿no? Y al último llega tu petición. Creo que esa es una buena manera de estar en oración, ¿no? Ujú, Y así mismo el diezmo, la ofrenda y la primicia. Creo que esas partecitas son como técnicas que van de la mano. ujú. Gracias, mi hermano Ángel. Y sí, ¿verdad? La oración, a mí me lo enseñaron que son 5 cosas y de chiquito hasta me los escribían en la mano. Primero es adorar, agradecer, confesar, interceder y, y a pedir. Entonces, esas son las cosas que nos enseñaron desde chiquito, es adorar, agradecer, confesar, interceder y de último pedir. La oración es algo más integral, ¿verdad? Lo más básico que debemos de estar seguros que la oración es hablar con Dios. Porque a veces nosotros nos vamos como muy arriba, digámoslo así, en el tema de la oración. Pero lo más básico que debemos de hacer es estar conscientes que estamos hablando con Dios. Aquí en la oración hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Hay personas que la hacen muy mística, hay personas que la hacen muy repetitiva. Me acuerdo de chiquito, uno siempre decía, Padre, a cada rato, o Dios, dame esto, Dios. Y hasta que yo lo hacía también, hasta que una vez me dijeron, cuando hablas con tu papá, a cada rato, en cada oración le dices papá. Y yo, no. Me dicen, no, orar es hablar con Dios, puedes hablar con Él libremente. No necesitas un lenguaje especial, no necesitas unas palabras especiales. Orar es hablar con Dios. Y mientras más claro lo tenemos, más claro lo vamos a usar, porque es una herramienta que debemos de usar no todos los días, sino todos los segundos. O sea, tenemos la ordenanza de orar sin cesar. Constantemente tenemos que estar orando. Ok, sigamos. Nos quedamos en el 16, ¿verdad? La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí ya están entrando otros detalles, ¿verdad? La oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Okay? ¿Cómo debemos de orar según el versículo 17? ¿O cómo? Fervientemente, ¿Cómo, mi hermana Areli? fervientemente, hermano. Exactamente, fervientemente. Hermano, Adelante, mi hermana Susana. yo busqué, bueno, en el diccionario, ¿verdad? Fervientemente el significado y dice vocalizar toda nuestra debilidad, insuficiencia y dependencia total de Dios para todos nuestros esfuerzos. Ok, ¿me la puede repetir otra vez para escucharla mejor? Sí, fervientemente dice que es vocalizar toda nuestra debilidad, insuficiencia y dependencia total de Dios para todos nuestros esfuerzos. Ujú. Aquí respecto a este tema, yo siempre recuerdo, muchas gracias, mi hermana, yo siempre recuerdo que hubo un tiempo en mi vida cuando estaba chiquito que no tenía, yo me puse
No sé ni por qué me puse a pensar en eso. ¿Qué sentido tiene orar si Dios ya sabe todo? O sea, ¿para qué le voy a decir a Dios algo si Él ya lo sabe? Mi mente es muy lógica. Yo trato de facilitar las cosas, de agilizar las cosas. Y dije, ¿para qué le voy a decir las cosas a Dios si Dios ya las sabe? Entonces, una oración perfecta es, Dios, tú lo sabes todo. Amén. Y ya. Y ahí es donde yo solito con el tiempo me corregí y yo dije, no, o sea, dije, los demás deben de saber algo que yo no sé. ¿Por qué oran y repiten? Y hay personas que pasan mucho tiempo con una misma petición y se la siguen diciendo a Dios y se la siguen diciendo a Dios. Y yo dije, ellos tal vez saben algo que yo no sé, tal vez al repetirla muchas veces Dios te hace más caso o te hace caso más rápido. Pero es justamente eso que nos estaba mostrando mi hermana Susana en la definición, que debemos de depender de Él. No lo repetimos y no se lo pedimos a Dios Pastor, para que Él lo sepa, sino lo hacemos por nosotros, porque yo constantemente tengo que estarle pidiendo, tengo que estarme recordando qué es lo que Dios, mi dependencia a Dios. Entonces, por eso lo repito una vez y lo repito otra vez, porque yo cada vez que lo repito estoy confirmándole, Dios, yo dependo de ti. Dios, yo dependo de ti. Adelante, mi hermano Marcos. Lo que dice orar fervientemente sería de que, sí me está escuchando, ¿no? Sí, sí se Orar le... fervientemente sería, digamos, derramarse ante Dios, o sea, de hacerlo de corazón. Eso es lo que Ujú, dice fervientemente, derramarse ante Dios, o sea, y es repetirlo, o sea, que Dios lo que quiere es que nosotros hablemos con nuestra boca todo lo que nosotros deseamos de Él, y nosotros ponernos prácticamente en manos de Él, ujú, como quien dice, tenderse en el piso y ver y saber de que nosotros estamos sumisos a Él. Esa es ujú. la palabra fervientemente. Gracias, mi hermano Marcos. Sí, totalmente de Amén. acuerdo, ¿verdad? Cuando estamos orando, dice la Biblia, orad sin cesar. Tal vez no tengamos la oportunidad de tirarnos al piso y decirle, Dios, por favor, y mostrar ese fervor, ¿verdad? Pero cuando lo podamos hacer, hagámoslo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, terminamos con la última, versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, si oramos, tenemos respuesta. Ahí en versículo 18. Ok, entonces ahora voy a quitar el texto y vamos a seguir con las Hermano, preguntas. Sí, adelante, mi hermana perdón, Arely. perdón, hermano, pero también nosotros en la oración debemos de aprender a aceptar la voluntad de Dios, porque muchas veces oramos por algo que nosotros deseamos, pero no es la voluntad de Dios ni el tiempo también de Ujú, darnos. Y yo pienso que eso debemos de aprender nosotros sí, a saber, ¿verdad? Que Dios es perfecto y Él sabe lo que necesitamos, cómo y cuándo nos lo dará. gracias, mi hermana Arely. Y de chiquito, yo crecí en la escuela dominical, entonces para mí muchos conceptos básicos son de escuela dominical, eh, que no están, ahora que estoy un poco más grande, ya entiendo que son conceptos y no instrucciones bíblicas. A mí me enseñaron que hay tres respuestas para la oración. ¿Ustedes saben cuáles son las tres respuestas para la oración? Sí, no y espera. Exactamente. Sí, no y espera. Y eso se lo enseñan en la escuela dominical a uno. Sí, no y espera. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo dice. No lo dice. Pero ¿qué te quieren enseñar con ese concepto? Lo que te quieren enseñar con ese concepto es que es sí, ok, estás dentro de la voluntad de Dios. No,
estás fuera de la voluntad de Dios o espera, no es el tiempo de Dios. Tal vez estás dentro de la voluntad de Dios, pero no dentro del tiempo de Dios. Entonces, la Biblia no dice que hay 3 posibles respuestas para la oración. Eso no lo dice la Biblia. Si no hay espera, no hay versículos para soportar eso. Pero lo que nos quieren enseñar es el concepto, que no siempre vamos a obtener todo lo que le pidamos a Dios. Si le pedimos dentro de su voluntad y Él nos lo quiere dar, Él nos lo va a dar. Muchas gracias, mi hermana Arely. Ok, dice, haz una lista de lo que dice el pasaje sobre la oración, es lo que acabamos de hacer. ¿A quiénes se refiere vosotros en el versículo 14? A los creyentes. A los creyentes, sí, un poco más cerrado el círculo, ¿a quiénes se refiere? Dice ahí, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Entonces ahí dice vosotros, ese es el vosotros que estamos viendo. Llame a los ancianos, ¿de dónde? De la iglesia. De la iglesia, La exactamente. iglesia. Y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Está bien decir que somos los cristianos, pero en el círculo más cerrado es la iglesia. La iglesia debe de cumplir esta función que en muchos lugares ya no se hace, ¿verdad? Ya ahora uno está enfermo y manda un WhatsApp y desde la iglesia oran por uno, ¿verdad? Ya es así como de, sí, lo paso le paso su petición al call center y el call center se encarga de distribuirlo para que muchas personas estén orando por usted, pero ya nadie te va a visitar. Entonces, está bien que estén orando, está bien que muchos hermanos estén orando por una persona que está enferma, pero si tenemos la posibilidad de ir a visitar a un enfermo, vamos, hagámoslo. La siguiente pregunta es, busca la siguiente palabra en el diccionario bíblico y escribe lo que aprendas. Y la palabra es enfermo y es la palabra G770. Ya hemos visto en otras clases cómo hacer esta búsqueda de la palabra. Ya les he dado libros, les he dado páginas web en las que se pueden hacer. Entonces ahora les doy nada más la imagen de la palabra. Es en Strong, la G, cuando busquemos una palabra, hay que tener cuidado con esta letra de adelante, que es la G de griego. Entonces es en el Strong griego que dice enfermo, se traduce de, la definición es estar débil en cualquier sentido. Enfermar, enfermo, débil, debilitar, necesitado. Entonces, aquí yo siento que me amplía el tema. Ya no solo es enfermo de enfermedad, y valga la redundancia, alguien que está físicamente enfermo, sino puede estar espiritualmente débil. Y al final del versículo vemos que también los versículos 19 y 20 hacen referencia también a una debilidad espiritual. Dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecado del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces ahí tenemos que la definición de enfermo no es como ahora nuestro español se usa, ¿verdad? Enfermo es de enfermedad física, es de un padecimiento físico, pero en el griego también puede aplicar para cualquier otra debilidad. Nada más dice estar débil. Entonces hay que tener eso en cuenta a la hora de estar estudiando este pasaje. A mí me fascina el estudio de palabras porque ahí es donde uno puede aprender muchísimo, puede literalmente como encontrar tesoros. Uno va a buscar una palabra normal, uno dice, pues enfermo, yo ya sé que es enfermo. Y va y lo busca y dice, es estar débil en cualquier sentido. Ok. Entonces ya no es solo un padecimiento físico, sino también es una
una debilidad física, digámoslo así, para usar la misma palabra, sino puede ser una debilidad espiritual o en cualquier otro sentido. Entonces ya eso me amplía el panorama y me amplía la interpretación que yo pueda hacer de el estudio o la enseñanza que yo estoy preparando. ¿Ok? ¿Todos vamos bien? Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando haya una persona enferma? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer oración, hermano. Pero Hacer oración, exactamente. pero también dice que Oración podemos con llamar a fe. los ancianos. ¿El qué, perdón, hermano Roberto? Que también dice que podemos llamar a los ancianos también. Exacto. La iglesia. Ajá. Ujú. Orar unos por Podemos otros. llamar a los ancianos de la iglesia y orar y ungirlo con aceite en el nombre del Señor. Amén. Yo creo que todos tenemos, eso no viene aquí en el material, pero se me acaba de poner ahorita en la mente. Creo que todos recordamos algunas oraciones, tal vez no solo una, sino algunas oraciones que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. En particular recuerdo dos. Una fue cuando estábamos orando por un hermano misionero en la iglesia y acababan de arrestar a este hermano. Gracias a Dios ya está bien, salió rápido. Y toda la iglesia se detuvo. Era un día entre semana. Yo estudiaba, mi iglesia tenía colegio, entonces ahí, básicamente ahí crecí. Ahí pasaba todo el día. Y se detuvo toda la actividad administrativa, pastoral en el colegio y todos a orar por el cuidado al hermano misionero. Y Dios nos escuchó. Entonces, esa oración la tengo como muy marcada dentro de mí. Y otra oración es una vez que estábamos en un campamento cristiano en Cuba. Y para mí, en los campamentos, he ido a muchos campamentos y si alguien se golpea, es así como levántenlo y llévenlo a alguna enfermería o a algún hospital. Pero en Cuba no es así. En Cuba estábamos jugando fútbol todos descalzos y alguien se dobló el tobillo así horrible. Y yo así como de, bueno, hay que llevarlo al hospital. Y me dicen, no, aquí no lo van a atender. Entonces, a lo mucho le dan algo para el dolor. Entonces, aquí no lo llevamos al hospital. Y entonces, ¿qué hacemos? Me dice, usted es el pastor invitado, ore por él para que se cure. En ese momento, yo sentí una gran responsabilidad sobre mí. Porque sí, yo era el que estaba predicando, yo estaba jugando fútbol con él también. Y inmediatamente comencé a orar. Dios, por favor, que se cure este niño. Voy a orar en voz alta, pero por favor que se cure este niño. Y sentí la gran responsabilidad. Dije, ¿qué pasa si oro y no se cura? Y yo dije, no, esa falta de fe. Aparte, pues no hay para dónde hacernos. Aquí no hay doctor, no hay nada. Entonces ahí yo comencé a orar por él y yo dije, por favor, Señor, en esta sí, échame la mano y que se cure este chavo. Y creo que ha sido de las oraciones por compromiso en las que más fe le he puesto, así como de, Señor, por favor, contéstame y contéstanos ya. Y gracias a Dios, no fue así que le puse la mano y que el niño ya, ay, sí, ya estoy bien y todo. No, siguió inflamado toda la tarde, pero al día siguiente el niño ya estaba bien. Sí le pusimos un ungüento, le pusimos una pomada y más, pero gracias a Dios el niño de una cosa que se veía totalmente horrible, quedó en algo que se curó bastante rápido. Adelante, mi hermano Roberto Vera. Sí, buenas noches, hermano. Dos cosas que quería pronto me viene a mí a la acotación o en pensamiento. No sé si estoy bien, estoy mal. Porque aquí la respuesta a esto sería no solamente que hay que orar, sino orar con fe. Sí. Porque es la diferencia que en realidad debemos tener. Porque muchas personas oran, pero no ven resultados.
Y es porque no creen en el poder que Dios hace cuando sabemos que nosotros tenemos una comunión íntima con Él, una relación personal y a diario. Sabemos que la oración va a ser y va a haber resultado. Pero cuando oramos como una simple palabras vanas de repetición, entonces esto no va a resultar en el mismo efecto que creer en lo que estamos haciendo, por un lado. Por otro lado, yo considero yo que debemos, no sé si estoy mal, pero que debemos corregir un poco esta situación y aunque son cosas similares, pero no son iguales, en el sentido de la palabra iglesia y congregación, porque pronto iglesia somos cada uno de nosotros, templos del Espíritu Santo, mientras que cuando tengamos que llamar a testigos debe ser de la congregación, más no lo que siempre se dice, de la iglesia. Porque si no, entonces estamos dando un valor donde no sabemos en qué momento hacemos la relación personal de hablar de iglesia, que somos representantes aquí en la tierra, y la congregación donde nos reunimos otros hermanos a fortalecernos cuando necesitamos. Entonces creo que debemos, en ese sentido, al menos es mi criterio, y si estoy equivocado, me disculpen, pero creo que debemos empezar ya a ir teniendo esa base de hablar de iglesia cuando hablamos de nosotros, con formación y como el templo, el espíritu que Dios da. Mientras que en la congregación ya es la ayuda, donde nos reunimos en la casa de oración, donde tengamos que buscar cuando realmente necesitamos que nos fortalezcamos, porque aún nosotros podemos estar muy fortalecidos, pero hay momentos también que nos debilitamos y tenemos que buscar a otros varones para poder fortalecernos en eso que muchas veces, como dicen, somos humanos. A veces estamos fortalecidos como Superman, pero otras veces estamos afectados de la kriptonita, del pecado, de las tendencias que hay en el mundo. Y entonces ahí es donde vienen los otros hermanos a fortalecernos, porque justamente el Señor dice, en tus debilidades es donde yo me fortalezco. Nada más. Gracias. Gracias, mi hermano Roberto. Y sí, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo y, pues somos nosotros. Nosotros somos la iglesia, solamente que aquí en el texto está haciendo la referencia pues a la congregación, como bien dijo usted. Adelante, mi hermano Ángel. Bueno, hermano, disculpe, pero yo también tengo entendido que la oración es propósito, porque cuando uno pide una oración es el propósito. Me acuerdo cuando Jesús le dijo, ¿qué quiere que te haga? Entonces, cuando usted pide oración, lleva un propósito. Si usted pide el culto ahorita, eso lleva un propósito. O sea, toda la oración es una definición, la oración. Entonces, cuando nosotros estamos en la oración, Dios muestra, Dios revela el por qué la persona o la iglesia está en la forma que está. Porque muchas veces nosotros no recibimos porque tenemos nosotros áreas ocupadas que el enemigo tiene ocupadas esas áreas y nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces puede ser el orgullo, muchas veces puede ser la conducta, el carácter. O sea, depende muchísimo. Hay que ser bastante eh, franco y sincero con Dios para no estar con terquedades aquí, pidiendo siempre lo mismo, haciendo siempre lo mismo. Entonces, la oración por lo sí o por lo general lleva definición, hermano. Ese es un concepto que nosotros los cristianos debemos de valorar. Porque si yo como evangélico estoy en rebeldía, esa oración no pasa al techo. Créame, hermano. Entonces, la oración, cuando es una oración ferviente, es no distraerse, no, por ejemplo, darle una divagación, es una palabra tras otra en exaltación, clamor, llanto, etcétera, etcétera. Entonces, mis queridos hermanos, sí, para mí estas clases pues son muy nutritivas. Estoy engordando mi espíritu, mi alma cada día que estoy aquí en esta clase y vamos adelante, hermano. Gracias, gracias, mi hermano. Solamente no es que hay que engordar el espíritu, sino hacerle músculo, ¿verdad? Para no engordar mucho, sino más músculo. Pero está bien, gracias, mi hermano Ángel. Está bien, está bien. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué hacen los ancianos con el enfermo? Aquí nos dice en el versículo 14. En el versículo 14 dice,
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O entonces, ¿qué hacen los ancianos? Ellos oran por el enfermo y le ungen con aceite en el nombre del Señor. Esas son las cosas que hacen con el enfermo. Ahora vamos al siguiente. Dice, haz una lista de los resultados de la visita de los ancianos. Que eso está en versículo 15. Versículos 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué es lo que estuvimos hablando, verdad? Cuando estuvimos haciendo la lista de lo que aprendíamos de la oración. Entonces, dice, haz una lista de los resultados de la visita de los ancianos, y es, la oración salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Ahí tenemos tres cosas, que es el resultado de versículo 14, de la llegada de los ancianos a ver y a orar por el enfermo. La siguiente dice, ¿qué papel juega el aceite y qué clase de aceite hay que aplicarle? ¿Qué papel juega el aceite en este versículo? ¿Y qué clase de aceite hay que aplicarle? Al hacer el estudio de la palabra aceite, ahí vemos que por definición el aceite, cuando hace referencia en la Biblia, hace referencia al aceite de oliva. Entonces es el aceite de oliva. ¿Qué clase de aceite hay que aplicarle? Es aceite de oliva, que era el aceite más común en el tiempo, en aquel tiempo en Israel, ¿verdad? ¿Y qué papel juega el aceite? Ahí quiero que alguien me ayude a responder. ¿Qué papel juega el aceite en este versículo? Okay, como que ya se me quedaron muy callados. Purificación, Adelante, Margarita. el papel como de purificación del cuerpo. Ajá, exactamente, como para purificar el cuerpo. Bueno, ahí mi hermano Ángel escribió algo, pero ya levantó la mano. Adelante, hermano Ángel. Bueno, yo tengo por entendido que el aceite es de la santa unción, dice la Biblia, y lo usaban los reyes y los sacerdotes, y está ordenado por Dios el aceite. Dice que había un tiempo donde no se apagaba nunca el candelero, día y noche, en el altar. Entonces, el aceite es consagración, es un símbolo de una autoridad, de una sanación, porque el aceite quema, el aceite, si tú te pones en la parte afectada de tu cuerpo, el aceite penetra y llega. Tengo experiencia del aceite en muchas maneras, cómo Dios utiliza ese símbolo del aceite, la santa unción. Entonces, este aceite no es para la persona que anda, por ejemplo, con un pie adentro y un pie afuera. Este aceite es para los hijos del rey, para reyes y sacerdotes, para su iglesia, la consagración, hermano. Es lo que yo pienso. Y también tiene parte de la Biblia, es bíblico. Sí, gracias, mi hermano Ángel. Mi hermano Roberto Vera. Sí, debemos dos cosas tener bien claro. Primero, que en realidad todo lo que nosotros estamos utilizando en el sentido de la oración tiene que tres resultados. La primera, que siempre va a liberar de todo tipo de pecado. La segunda, que va a sanar de todo tipo de enfermedad. Y la tercera, que nos va a sanar
para tener oportunidad de tener siempre la presencia de Dios en nosotros. La segunda, debemos recordar que al hablar nosotros del aceite, esto representa prácticamente la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre está dado en la representación del fuego. Entonces ahí es lo que está dando a entender que va a quemar todo vestigio de impurezas y va a depurar para tratar de dejarnos limpios de todo tipo de pecado. Entonces en ese sentido debemos de tener siempre presente que el aceite es la representación del Espíritu Santo y del que el Señor dejó hasta su segunda venida, que es quien nos va a acompañar en todo momento que deseemos, que necesitamos o buscamos del Señor. Amén. Gracias, mi hermano Roberto Vera. Adelante, mi hermano Roberto Méndez. Sí, gracias, hermano. Bueno, en las escrituras vemos que el aceite, bueno, sirve también como medicamento. Tiene dos funciones. Sirve como medicamento, como en la parábola, digamos, del buen samaritano. Hay una para, pueden leerla. Eso está en Lucas, en San Lucas, capítulo 10, del versículo 30 al 37. Ahí, en esa parábola, habla de que el aceite sirve como medicamento. Y también, como dijo el hermano ahora, como símbolo del Espíritu de Dios, cuando los reyes eran ungidos. Eso lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. O sea, por lo tanto, digamos, el aceite puede representar tanto el ámbito médico como el espiritual. Ok, muchas gracias, mi hermano Roberto. Y sí, verdad, es tanto médico como espiritual. Y por eso la aplicación del aceite es un simbolismo, pero también ayuda físicamente, digámoslo así. Juega ambos papeles. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿qué es lo que sanará al enfermo? ¿Qué es lo que sanará al enfermo? La oración de fe. Exactamente. La oración de fe. La oración de fe es la que sanará al enfermo. Dice, la oración de fe salvará al enfermo, pero también lo sanará. Y volvemos, ¿verdad? Que es en base a la voluntad de Dios y por fe. Es por fe en Dios. La siguiente dice, ¿crees que los versículos del 14 al 16 enseñan que cada vez que una persona está enferma y llame a los ancianos y ellos oren, siempre estará garantizada su sanidad? Explica tu respuesta. Ahí, ¿cómo ven ustedes? Creo que ya hablamos un poco de esto, ¿verdad? Pero Sí, hermano. vale la pena retomarlo. Adelante, mi hermana Susana. Sí, es bueno lo que usted acaba de decir. Todo depende de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque podemos orar con mucha fe, pero si no es la voluntad del Señor, pues no lo va a sanar. Entonces, yo considero que eso. Hermano, adelante, permítame. Mire, esa parte es bastante compleja, porque la palabra de Dios es honrada y se cumple, así usted esté chueco, patuleco. Después viene el apretón de mano. Después viene, como acá montubiamente nosotros hablamos, viene la socón de parte de Dios. Dios cumple con la palabra, porque la palabra de Dios tiene que ser cumplida. Pero viene la demanda. Eso no nos olvidemos, que viene la demanda para que tú te regeneres y entres al camino correcto. Porque el Señor en estos momentos te sana. Vamos a suponer que te sana. Pero si tú no mejoras, si tú no cambias y piensas que Dios te sanó para que tú andes haciendo algo fuera de su voluntad, vuelves a recaer y es peor, es peor. Entonces, por eso es que cuando nosotros vamos a orar por decir, por un enfermo, tenemos que explicarle las especificaciones de la Biblia tal como están, el pro y la contra. Entonces, si la persona está de acuerdo, usted le hace una oración para que Dios lo trate y de allí cuando la persona está dispuesta, que esa persona diga, sí, yo soy sano por la fe, entonces sí, vamos a orar porque este hermano sí tiene deseo, la hermana tiene deseo. Hermano, es que nosotros somos los que tenemos la piedra, nosotros somos el impedimento, Dios siempre está dispuesto, Dios siempre es Dios de restaurador, Él está dispuesto, nosotros tenemos el impedimento por muchísimas cosas, y eso lo he comprobado en mi vida porque cuando nosotros nos rebelamos
con la iglesia, con el hermano, con el vecino, esa oración no pasa al techo. Y somos nosotros que debemos de corregirnos. Y muchas veces no necesitamos ni la oración. Solamente necesitamos que usted se ponga en cuenta con Dios y el enemigo retira las garras de su vida, de su área, de su salud, de su economía, de sus finanzas, etcétera, mi hermano. Yo tengo siempre por experiencia, porque me ha tocado que casi pasar por muchos procesos como eso. Nosotros por lo general somos tercos, mi hermano, y nosotros siempre somos los que estamos pidiendo ayuda a cada momento. Es mi punto de vista. No, Roberto abrió su micrófono, pero hay mucho ruido. Ya. Ok. Pues lo que dice aquí, ¿verdad? Es que, y es un poco de lo que hemos hablado, uno puede orar, pero si no es la voluntad de Dios, pues no se va a cumplir. Uno puede orar con fe, pero si no podemos decir que estamos orando con fe cuando sabemos que estamos haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. Entonces, por más fe que nosotros tengamos, por más top que sean los ancianos de nuestra iglesia orando y todo, si no es la voluntad de Dios, no se va a dar. Entonces, no tenemos una garantía de que si oramos por un enfermo, que se vaya a sanar. Nos queda orar fervientemente, nos queda orar con fe, nos queda orar buscando la voluntad de Dios, pero no es algo que nosotros podamos garantizar. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las instrucciones que aparecen en el versículo 16 y para qué se dan? Les leo el versículo 26. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok, ¿para qué son estas instrucciones que nos dan? ¿Cuáles son estas? Ya vimos cuáles son las instrucciones, pero ¿para qué se dan? Hermano, para que nuestra oración no tenga estorbo, porque en otro versículo dice de que si tengo algo con mi hermano y voy a dejar la ofrenda, que no lo debo hacer, que debo ir a arreglarme con mi hermano primero. Bueno, no sé si ahí queda ese versículo. Sí, sí, exactamente. Las instrucciones son dos: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Y pues es algo que tiene que ver, ¿verdad? Y termina: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si nosotros estamos orando el uno por el otro, nos vamos a estar ayudando entre todos para buscar ser más justos, ¿verdad? Ahora adelante, mi hermano Roberto. Roberto Sí, Méndez. hermano. Sí, Ajá. algo muy importante ahí que dice la oración del justo, ¿verdad? Lo mismo que estábamos hablando hace un rato, que muchas personas oran y todo, pero ¿cómo estarán bien? ¿Estarán bien delante de Dios? Ujú. Eso era lo que quería añadir, nada más. Exactamente. Ahí uno puede, volvemos, ¿verdad? La fe es lo que, aquí son cosas, ya vemos que son varias características para que se llegue al resultado. Adelante, mi hermano Roberto, y después mi hermano Ángel. Sí, específicamente sencillo y fácil es que una cosa es orarte, ser justo, tener fe, pero otra cosa es entender la voluntad de Dios. Porque en realidad muchas veces pueden haber no uno, puede haber más de un justo, que de pronto puede haber tres tipos de respuesta que Dios nos da. Una que responda conforme a lo que queremos y deseamos, y creemos que tenemos victoria. La otra que de pronto el Señor no esté respondiendo, y aún así sin responder está dando respuesta. Y la tercera es que simplemente no va a ser lo que querramos, porque de pronto mañana, más tarde, vamos a ver que el resultado puede ser algo que no conseguimos lo que queremos, porque Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace. Y de pronto queremos que una persona se salve,
el Señor ya no la quiere tener aquí en la tierra y se la lleva. Y muchas veces eso es un testimonio para tener oportunidad de que a la final existan cambios dentro de la familia para saber que en realidad valoren las cosas cuando ya no la tienen y busquen a quien realmente es el dador de todo. Y eso hacen muchas familias, mucha gente, que después que pierden familiares donde realmente entienden lo que quería la persona que ya no está con ellos. Nada más. Gracias, gracias, mi hermano. Así es. Adelante, mi hermano Ángel. Sí, mire, yo estoy viendo que la respuesta está aquí en la confesión del pecado. Por eso es que siempre se tiene que utilizar la consejería en las iglesias, para que la iglesia, primeramente en la consejería, llegue a un acuerdo con la persona afectada. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos cosas escondidas adentro y si no las confesamos, no tenemos esa eficacia que dice la palabra de Dios. Entonces es bueno confesar. ¿Por qué? Porque eso va a ser la oración que va a vencer y va a poder ir el yugo del pecado. Si nosotros no confesamos nuestras ofensas, y no solamente las ofensas, hermano, es el perdón más que todo, pero no de labios, sino de corazón. Cuando tú confiesas de corazón, ese realmente que siente que el Espíritu de Dios te escudriña, te redarguye, tú pides perdón y esa oración llega a la presencia de Dios porque llega. Por experiencia se lo dice, hermano, que es así. Dios siempre tiene el control, pero quiere que nosotros nos pronunciemos porque ese bienestar es para nosotros, solo para nosotros y el bienestar de los que nos rodean. Dios, yo le digo, Dios es el Dios restaurador. Somos nosotros los que tenemos que actuar conforme a la palabra y como decía el hermano ahorita Roberto, que si nosotros no entendemos la voluntad de Dios, hoy nos sanamos y mañana volvemos como el perro al vómito. No. Así nosotros nos vamos a hundirnos más, porque el Señor dijo, ve y no peques más. Así es, mi querido hermano. Y gracias, mi hermano Ángel. Gracias. Adelante, mi hermano Roberto Méndez. Sí, gracias. No, nada más ¿cómo se llama? Para añadir algo más a lo que dijo el hermano Ángel y el hermano Roberto Vera. Eh, Todo esto, lo que estamos hablando, se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 17, en donde dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Si, no, entonces, si pedimos algo conforme a nuestra voluntad y no la de Dios, pues el propósito es de Dios, ¿verdad? Entonces no era nada más para añadir eso. Y después dice, Gracias, mi hermano Roberto. y dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Gracias. Primera de Juan, ¿verdad? Ok. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, escribe lo que aprendas de la efectividad de la oración. Que es un poco de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Para que una oración sea efectiva, tiene que cumplirse varios factores. Varios factores debemos de ser, justos, debemos de hacerlo con fe, debemos de estar dentro de la voluntad de Dios. Todo esto, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente para ir avanzando un poco más, para ya llegar al cuadro que tenemos ahí en el material. Dice, ¿por qué crees que Santiago menciona a Elías en los versículos del 17 y 18? ¿Cómo fue posible que un hombre común haya hecho una oración para que no lloviera por 3 años y medio y fue una oración efectiva? ¿Cuál habrá sido el secreto de Elías para tener tanta confianza y efectividad en la oración? ¿Será que esta clase de oración, la de Santiago, será esta clase de oración la que Santiago espera que tengamos? Entonces vamos a ir al cuadro. Aquí tenemos el cuadro. Dice cuadro comparativo de la oración de Elías. Y voy a necesitar de su ayuda para leer los versículos que están ahí. Por eso los puse todos de un solo. Si alguien me ayuda a leer Primera de Reyes 17:1. También Primera de Reyes 16 bueno, primero vámonos así en columna. Primera de Reyes 17:1 y luego 17:5-7 y 19:1-3.
Si alguien me ayuda, por favor. Amén. Adelante, mi 17:1. hermana Susana. Adelante, mi 17:1. Hermana Susana. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ok. Entonces, ¿cómo era Elías? Ahí nos dice que era Tisbita y era de Galaad. Ok, ¿algo más que veamos ahí en ese versículo? Ok, vamos al siguiente, Primera de Reyes 17:5-7. Amén. Adelante, mi hermano Roberto Méndez. Dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ok, gracias. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Es Primera de Reyes 17 del 5 al 7. Entonces dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, que se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Entonces, ahí dice que, y en el 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Entonces vemos que era una persona obediente a la palabra de Dios. En el siguiente versículo dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Entonces vemos que estaba totalmente dependiendo de la providencia de Dios, de la provisión de Dios. Y dice el 7, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, lo que tenía ahí para comer se lo traían los cuervos y para tomar era del arroyo, pero el arroyo luego se secó. Y él seguía dependiendo de Dios. Leamos Primera de Reyes 19:1 del 1 al 3. 19:1 al 3, perdón. Amén. Adelante, hermana María. 19:1 al 3. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Ok, gracias, hermana. Entonces, ¿qué aprendemos? Hermano, 19:13 era. No, 19 del 1 al 3. Ya. Gracias, hermano Roberto. Ok, lo que vemos ahí es que a pesar de ser un profeta que tenía una comunión con Dios, El teléfono, hermano, el micrófono. Se le está yendo el audio, hermano. Lo tiene abierto, pero no se escucha. Seguro es el Ok. internet, hermano, que se le va. Ok. ¿Ahí ya me escuchan bien? Sí, claro. Ok, gracias.
Ok, entonces vemos que era un hombre normal, común. Tenía una cercanía con Dios, pero al mismo tiempo le tenía este temor, ¿verdad? Y aquí, ¿a quién le tenía miedo? En específico, ahí nos da un nombre de a quién le tenía miedo. Jezabel. A Jezabel, exactamente. A ella le tenía miedo. Y era un hombre con debilidades. Ok, vamos al siguiente, versículo 19, capítulo 19, versículo 4. Amén, hermano. Adelante. Sí, si gusta, le leo todo el 19. Ok. Bueno, ok, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ok, entonces imagínense, ¿verdad? Estamos estudiando a Elías porque es una persona obediente, es una persona que detuvo la lluvia por 3 años y medio y luego pidió la lluvia y Dios le contestó. ¿Y qué es lo que está diciendo el versículo 4? Dice que estaba ahí sentado y deseaba morirse. Decía, quítame la vida, pues mejor, pues no soy mejor que mis padres. Ahí estaba deprimido, estaba eh, orando a Dios, pidiéndole cosas que no era definitivamente la voluntad de Dios. Es que ahí, hermano, nos muestra de que nosotros somos débiles, que en cualquier momento vamos a tener también nosotros esa debilidad por lo que somos humanos. Ujú. Sí, gracias. Y es totalmente cierto, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos que los hombres de la Biblia son superhéroes y que tienen una super relación con Dios, pero no, son personas que obedecieron a Dios, que Dios las usó puntualmente, pero eran personas como tú y como yo, con sus altos y con sus bajos. Aquí vemos que estaba deprimido y en un momento muy difícil. Ok, sigamos al 19 del 10 al 14, mi hermano Roberto. Sí, amén. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Amén. Gracias. Entonces ahí vemos el diálogo, la oración que tenía Elías con Dios. Y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Y él comenzó a responder, dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y él no estaba haciendo eso, pero eso es lo que sintió en ese momento, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Entonces él estaba diciendo, hay injusticia en la tierra, no es correcto lo que se está haciendo. Y ahí es donde comienza a buscar a Dios en el terremoto, en el viento, y lo encuentra en el silbo apacible y delicado. Ahí es cuando Elías es el que se acerca y comienza ya a hablar y tener esa cercanía, esa conexión con Dios.
Y ahí le dice, en el 14, dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas y solo he quedado yo. Me buscan para quitarme la vida. Entonces él estaba triste, él estaba como haciéndose la víctima, ¿verdad? Está hablando con el Creador, está hablando con el Dios Todopoderoso y al mismo tiempo tomando este papel de víctima, ¿verdad? Vemos que a pesar de hacer estas grandes cosas, también tenía sus momentos de baja. Ok, vamos al siguiente versículo. Dice, ¿cuál era la condición espiritual de Israel? Aquí ya nos da, vamos a leer el primer versículo, Primera de Reyes 16, del 29 al 34. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Capítulo 16, del 29 al 34. Yo lo tengo, hermano, pero si Adelante. sí, lo leo yo. Bueno, Sí, por favor. ok, amén. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito hecho del cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces vemos que la condición de Israel no era para nada buena, ¿verdad? Ahí vemos que versículo 30 dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Imagínense, un rey se puede equivocar y puede hacer algunas cosas, pero Omri hizo lo malo más que todos los que reinaron antes que él. Entonces ahí vemos que la situación espiritual de Israel en ese momento sí era la peor que habían tenido, comenzando por el rey, ¿verdad? Ahora leamos Josué 6:26. Amén. Adelante, mi hermana María. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Ok, que es justamente, gracias mi hermana, lo que acaba de leer mi hermano Roberto, ¿verdad? De Primera de Reyes 16:34, donde nos da los nombres de los hijos del rey, del mayor y del menor, y que a costa del primero echó los cimientos y a costa del segundo puso la puerta. Entonces ahí vemos cómo se está cumpliendo la profecía que se había dicho en Josué. Entonces ahí vemos que lo que se promete en la Biblia se cumple. Ok, vamos al siguiente. Dice que había dicho Dios en Deuteronomio 11 del 13 al 17. Deuteronomio 11 del 13 al 17. Lo leo, hermano. Por favor. Gracias. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón
y con toda vuestra alma? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Gracias. Ok, entonces ahí ya vemos lo que Dios había dicho, ¿verdad? Dice 14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu granero. Y 16, guardaos pues vuestro corazón, no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces aquí vemos que así como en Josué hubo una profecía y se cumplió, en Deuteronomios también había una profecía que se estaba cumpliendo con Elías. Entonces Dios ya les había dicho, yo les daré la lluvia, la temprana y la tardía, ustedes tienen que hacer esto, pero si no lo hacen, también habrán consecuencias. Entonces, ya tenía esa promesa, Dios había hecho esa promesa y Elías la conocía. Elías ya conocía la promesa que Dios había escrito y por eso él con autoridad y con confianza podía orar en ese tema o en ese sentido y iba a estar seguro de que iba a obtener respuesta de Dios. Ok, entonces terminamos ya de llenar el cuadro leyendo los últimos versículos, Deuteronomio 18, 15 y 28, 23 y 24. Deuteronomio 18, 15, ¿alguien que me ayude a leerlo? Sí, yo los tengo, hermano, pero Adelante, hermano Roberto. leo. Bueno, Sí, por favor. dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Exactamente. Entonces, ahí tenemos que ya se había levantado bueno, hecho la profecía de que un profeta se iba a levantar. Y dice, te levantará Jehová Dios, a él oiréis. Entonces ya se tenía que un profeta iba a venir. Y ese profeta es Elías. Ahora capítulo 28, del 23 al 24. Amén. O María quería leerlos. Adelante, mi hermana Amén. María. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Gracias, mi hermana. Entonces ahí vemos que también estaba profetizado que los cielos iban a cerrar y que la tierra iba a dejar de producir. Entonces dice, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Entonces ahí vemos cómo ya habían diversas promesas que se cumplieron con Elías. Entonces ahora entendemos por qué Elías puede o podía orar con esta confianza, ¿verdad? Podía orar con esta certeza de que lo que él estaba orando era de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, es bonito ver cómo Dios da promesas y las va cumpliendo, da promesas y las va cumpliendo. Y, y qué bonito saber que uno está orando en
con base en la palabra de Dios como lo hizo Elías. Adelante, hermano Roberto. Roberto Vera. Tiene cerrado su micrófono, hermano. Ya, me disculpa que no podía abrir. Bueno, Ya. es que quiero conceptar algo bien claro, varón, y con todos, que debemos considerar que en la Biblia justamente Elías es considerado un hombre de fe. Tanto es la situación que en realidad Dios lo llevó a su presencia en cuerpo y alma, ¿ya? Ascendió. Y básicamente es uno de los dos testigos que van a llegar después de la segunda venida, realmente acá en la tierra, y van a ser ahí justamente, sí, perseguidos, sacrificados y todo. Pero definitivamente él, como hombre de fe, aún así realmente tenía ciertas debilidades. ¿Quién como nosotros, que realmente somos humanos y que somos imperfectos y estamos constantemente dubitando de la cuestión de la presencia de Dios? Si ellos que tenían esa convicción, esa seguridad que lo hacía especial ante Dios, han tenido todas estas cuestiones. Ahora nosotros peor, que las circunstancias nos marean y enseguida flaqueamos y tenemos, y por esa razón el Señor escribió en su palabra, diga el débil, fuerte soy. Porque justamente nuestras debilidades es donde Él nos fortalece, o debemos fortalecernos nosotros. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Roberto. Adelante, mi hermano Ángel. Bueno, tengo por entendido que Elías simboliza el rapto de la iglesia para estos tiempos. Eso tengo entendido porque hay un mensaje allí claro de cómo Dios arrebató a Elías en carros de fuego. Entonces, mire que había un profeta con él, Eliseo, pero ahí está que habemos hermanos que estamos medio tibios y pensamos que estamos agradando a Dios, pero ya Dios tiene un propósito. Él lo dijo, el uno será tomado y el otro será dejado, y que el que permanece hasta el fin, este será salvo. Entonces, aquí ya es voluntad de cada uno, de la forma que nosotros enfoquemos la palabra y que nos dejemos ministrar por el Espíritu Santo para que nosotros estemos listos y preparados. Porque, ya le digo, el rapto hay un buen símbolo de lo que es la vida de Elías. Eso es, mi hermano. Gracias, mi hermano. Ok, vamos a la pregunta. Dice, ¿de dónde crees que venía la valentía y la eficacia de la oración de Elías? Que es lo que hemos visto en el cuadro anterior, ¿verdad? En el cuadro anterior pudimos ver que la valentía venía porque lo que él estaba pidiendo estaba basado en la palabra de Dios. Y si pedimos en base a la palabra de Dios, Él nos oye. Y qué bonito lo que hablábamos, ¿verdad? Tener esa valentía y confianza de tener las bases bíblicas de lo que nosotros estamos orando. Dice, tomando en cuenta el ejemplo de Elías y las definiciones de las palabras, ¿cómo entiendes la frase, la oración del justo puede mucho? Y aquí vemos que obviamente Elías era una persona justa con sus altos y sus bajos, ¿verdad? Lo vemos hasta deprimido, pero ahí él sigue siendo justo y es la oración eficaz del justo que puede mucho. Una oración eficaz. Qué bonito es que la gente diga, ah, el hermano tiene una oración eficaz. Y todo lo que podríamos hacer con una oración eficaz. Vamos a ir avanzando. Dice, ¿qué sucede con la oración de una persona que no quiere adaptarse del pecado? Para ver cómo influye el pecado en la efectividad de la oración, estudiaremos los siguientes textos. Y aquí vienen. Entonces, si me ayudan a buscarlos. A ver, ¿cuál es el de primera de Juan? Es el último. Ahí está. Entonces, alguien si me ayuda a leer Juan 9:31. Amén. Adelante, mi hermano Roberto. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Exactamente. Ahí está directo el pasaje. ¿Qué dice? ¿A quienes no oye? No oye a los A pecadores. los pecadores. Exactamente.
¿Alguien que me ayude a leer Isaías 59, 1, 2? ¿Quién me encuentra ese loco aquí? Isaías 59, versículos 1 y 2. Ok, ¿alguien que me ayude, por favor? Amén. Sí, Adelante, amén. hermano. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Exactamente. Dios nos está oyendo, pero lamentablemente nosotros seguimos siendo pecadores y nuestros pecados son los que nos están alejando de Dios. Salmo 66, 18. Amén. Es, Ah, no, Adelante, léalo, Adriana. hermana. Y el hermano Roberto que busque el siguiente. ok, Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Exactamente. Nosotros tenemos que estarnos limpiando constantemente. Constantemente tenemos que estar evaluándonos a nosotros mismos para mantener el canal limpio, digámoslo así, para mantener nuestra oración que permita llegar que nos permita llegar ante Dios. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ese es el tipo de personas que son cristianos de conveniencia, ¿verdad? Cuando oyen la ley que no les conviene, ahí dicen, no, como que ese versículo está muy difícil. Ese versículo no, entonces mejor me aparto. Entonces, eso también crea una obstrucción. Proverbios 28, 13. Dice, amén. Amén. El que... Dale, Siga nomás, Roberto. varón. Siga nomás, varón, tranquilo. Léalo usted, Roberto. Léalo. Oye, gracias. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Muchas gracias, mi hermano. Y recordemos, debemos de confesar nuestros pecados. A veces nuestras oraciones se vuelven como órdenes para Dios. Dios, necesito esto, quiero esto, necesito esto, me urge esto, te pido por favor esto, como que le estamos dando órdenes a Dios y nos olvidamos totalmente de algo tan básico que es confesar nuestros pecados. ¿Cada cuánto tenemos que confesar nuestros pecados? Cada segundo, cada vez que nosotros veamos que cometimos un pecado, mientras más rápido lo confesemos y nos arrepintamos, mejor. Y terminamos con Primera de Juan 1:9. Lo leo. Sí, Bueno. por favor. Ah, bueno, ahí está María. Adelante, Amén. María. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias. Ese versículo ya muchos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Muchas personas dicen, no, es que lo que hice no tiene perdón de Dios. Hasta es una frase famosa esa. Lo que hice no tiene perdón de Dios. Cuando ese versículo me dice que Dios es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Entonces Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, vemos que la oración de arriba dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros debemos de estar buscando ser esa persona justa. Nosotros debemos constantemente, no decir, es que como yo oro y Dios no me contesta, es que no es la voluntad de Dios. Entonces, mejor ya ni le sigo. No, tal vez debemos de evaluarnos a nosotros mismos con estos versículos y ver si algo está obstruyendo mi oración, si algo está interfiriendo en mi comunión con Dios, algo me está alejando.
Entonces, eso lo tengo que evaluar constantemente y obviamente corregirlo. Si encuentro algo que tengo que corregir, tengo que comenzar a trabajar en eso, comenzar a trabajar en eso. Vamos a la siguiente pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo. Dice, ¿qué es lo que el Espíritu Santo te enseña por medio de su palabra hasta este punto? Hermano, lo que usted dijo, que los pecados estorban en la oración. Exactamente. Y es algo que no muchas veces se enseña en las iglesias, ¿verdad? En la iglesia te enseñan a orar y te motivan a orar y está perfecto. Pero también debemos de saber que hay cosas que estorban nuestra oración y debemos de enseñarlo eso también. Y obviamente, si encontramos un punto de esto en nuestra vida, debemos de corregirlo. ¿Cómo entenderías los últimos dos versículos a la luz de su contexto? Los últimos dos versículos del pasaje que estamos estudiando. Permítame que ya se me... Aquí está. Sería 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ahora recuerden que ya estábamos hablando que la enfermedad es como una debilidad. Nosotros podemos tener esa debilidad y debemos de reevaluarlos. Y si no tenemos esa debilidad y estamos en fortaleza, podemos ayudar a algún hermano. Recuerden el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros. No es para hacer chisme y decir, ah, sí, aquel hermano está en pecado. Ah, sí, vengan hermanos, vamos a orar y les voy a contar el pecado de aquel hermano. No, no es ese el objetivo. Como bien decía un hermano ahorita, ¿verdad? La oración es con objetivo. Cuando nosotros estamos orando, estamos comunicando. Entonces es algo que nosotros debemos de hacer intencionalmente. Y si nosotros estamos necesitados, buscar esa ayuda. Y si nosotros estamos firmes, primero ver que no caigamos y segundo, poder ayudar y acercarnos a estos otros hermanos, porque dice, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Adelante, mi hermano Roberto Vera. Sí, específicamente nos dejaría usted como tarea y el Señor específicamente que ahora hay que orar, pero en espíritu y en verdad. Ujú. Sí. Amén. Sí, totalmente, ¿verdad? Porque, y orar no solamente, me fascina cómo entramos con una perspectiva a la clase y por lo menos yo estoy saliendo con otra. La frase, la oración que está en versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo entré a la clase así como de, quiero esa oración eficaz, ¿verdad? Y ahora estoy saliendo de la clase como, yo tengo que ser justo. Yo tengo que buscar confesar mis pecados. Yo tengo que buscar limpiarme. Yo tengo que buscar ya no esa oración eficaz y decir, ay, sí, yo puedo hacer muchas cosas por medio de la oración, sino decir, ok, si yo quiero tener esa oración eficaz, yo debo de ser esa persona justa. Yo debo buscar ser esa persona justa. Y con eso termina, ¿verdad? Es la última pregunta. ¿Cómo puedes hacer que tu oración sea eficaz? Hermano Roberto Vera. Sí, específicamente seguir un modelo de Jesucristo, que siendo hijo de Dios vino a hacerse hombre y a morir por nosotros, pero aprendiendo a ser obediente al Padre. Y realmente saber que con ese sacrificio tan grande, hoy estamos nosotros liberados, caminando y bendecidos y prosperados y en victoria. Amén, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por eso.
Ok, mis hermanos, gracias por estar en la clase. ¿Alguien tiene algún comentario? Ya nos pasamos un momentito, pero si alguien tiene algún comentario, algún aporte, sé que hay mucha tela que cortar referente a la oración. Le hemos dado una pincelada en 1 hora y media que dura la clase. Y gracias a ustedes por haber estado participando y todos sus aportes son muy bien recibidos porque es lo que Dios les habla a ustedes, nos lo comparten y nosotros nos ministramos y toda la clase es bendecida con sus aportes. ¿Ok? Entonces, si gustan, denme el privilegio de terminar la clase orando. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Señor, te pido que nos ayudes a cada día buscarte, a cada día acercarnos más a ti. Te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a ser justos, a buscar estos detalles que tú nos estás diciendo que tenemos que tener cuidado para que nuestra oración no sea estorbada. Te pido que bendigas a cada una de las familias que estamos aquí representadas, Señor, que tú seas con nosotros en esta semana que recién inicia. Te pido que nos ayudes a mantener el anhelo por aprender más de ti, Señor, y que podamos llevar a la práctica todo lo que aprendamos, Señor. Mejora nuestra oración, Señor, durante esta semana para que nosotros estemos más cerca de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.